Yoli, ¿puedes hacer una pequeña presentación? Tu nombre completo, de dónde eres, cuántos años tienes y hace cuánto egresaste de la uni. Ok, mi nombre es Joali Olan Juárez, tengo 27 años, soy egresada de la Universidad Politécnica de Amozoc, egresé, si no mal recuerdo, en el 2018. Ujú. Ujú. Y actualmente, ¿cuál es tu enfoque de trabajo? Ok, actualmente estoy trabajando en un centro de rehabilitación integral en un municipio en el estado de Puebla, el municipio se llama Xutetelco, Ujú. el sector Ah, va. público. Ujú. Ujú. Al rato comentamos ese apartado, pero quisiera iniciar desde la elección de la carrera. ¿Cómo fue ese proceso, Joali? Ok, pues te podré decir que no fue planeado, o sea, la elección de la carrera fue como que lo que tenía a la mano y la carrera pues en la universidad de más fácil acceso que tuve en ese momento. Entonces como que entré con los ojos vendados y pues dije, bueno, a ver qué pasa y resultó que sí me terminó gustando. Ujú. ¿Ya tenías alguna idea de qué era rehabilitación física o algo por el estilo, Joali? No, no, lo único que yo sabía como tal más o menos a lo que se iba a enfocar era lo que veía en los partidos de fútbol, que ya ves que en ocasiones entra el médico en rehabilitación y asiste y algo por el estilo, ¿no? Entonces como que era más bien la única imagen que yo tenía con respecto a la fisioterapia. Ujú. Y es algo súper común, Joali, que comentan algunos invitados que he tenido acá, de que lo más popular hace unos años era la fisioterapia deportiva o tenía una relación, ¿no? Con fútbol. Sí, 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 más porque, bueno, mi entorno social o el de la familia estaba muy relacionado al fútbol, o está más bien. Entonces, pues en los partidos veía yo eso y decía, bueno, pues yo quiero ser como ese que entró, ¿no? Con los jugadores, intervenir y cosas así. Pero obviamente en ese entonces, pues no conocía muy bien y ya ahorita, pues sé que no es directamente así, ¿no? Ujú. No, sin duda. Yoli, y anteriormente, ¿tu familia había tenido interacción con alguien externo, así que fuese como reputación, no sé, un quiropráctico, un huesero o algo por el estilo? ¿Tenías esa referencia? No, ninguna, para nada. O sea, como te mencioné, yo entré así con los ojos vendados y pues a ver qué era lo que me esperaba. Pero no, nunca tuve ninguna interacción. Ah, va. Ya que llegaste a la universidad sin tener mucha idea de qué era fisioterapia, ¿cómo fueron tus primeros años, Yoali? Pues un poco complicados porque fui foránea. Entonces, pues eran dos cosas, ¿no? Adaptarme a aprender a vivir sola, a conocer gente nueva, y pues a comenzar, ¿no? Con el ámbito universitario, que hasta cierto punto yo pensé que iba a ser difícil, o sea, así como me decían, no, es que la universidad iba a ser es muy complicada, no duermes, te dejan muchas tareas, pero bueno, yo no lo sentía así tan pesado con respecto a las materias y a la carga de trabajo y esas cosas. Ujú. También es algo interesante o un punto que abordo, que me gusta abordar con los invitados que tengo acá, que es la vida foráneo, ¿no? Porque pues llegas y tienes más libertad, quieres hacer cosas, pero en cierta forma también te cargas de responsabilidad, administración, todo eso, ¿verdad, Joali? Sí, exactamente. Pues bueno, comienzas con la responsabilidad de cuidarte a ti mismo, ¿no? De que si comes es por ti y también exactamente esa parte, el administrar el dinero que a la semana me daban mis papás, que no me vaya a quedar sin nada, este, y pues eso, ¿no? El aprender muchas, muchas cosas, administrarte y a cuidarte en un entorno en el que nunca habías estado y que en ese entonces, como te digo, o sea, yo estudié en la Politécnica de Amozoc, es una zona un poco alejada de la capital de Puebla y hasta cierto punto pensaba yo que peligrosa, pero pues afortunadamente no pasó nada. Ujú. Creo que es algo que a veces te sugestionas, ¿no? Tienes idea de lo que
te cuentan, pero ya tienes que estar en el entorno, vivir, experimentar para que pues, puedas generar un juicio como tal o una idea, ¿no? Del lugar. Comentaste que no se te hizo tan difícil al inicio de la universidad, pero ¿tenías ese perfil en la prepa o tenías otro completamente diferente al área de la salud? Ay, no, fue otro completamente diferente. Yo en la prepa salí con una carrera, ¿cómo se le llama? ¿Técnica? En Ujú. informática. Nada que ver. Órale, yo también tenía esa formación de informático cuando salí de la prepa, pero ¿qué te pareció el cambio, digamos, de informática a algo de la Pues bueno, eh, algún cambio que me haya parecido drástico, pues no, ninguno. Y creo que también fue bueno el que haya tenido esa formación en la prepa porque no me costó adaptarme, ¿no? A los trabajos en la computadora y buscar en internet, todo ese proceso. No, no me costó. Creo que fue lo Órale, bueno. eh, comentaste algo súper chido. Y justo por eso creo que no se me dificulta o no se me dificulta iniciar este proyecto de diseño y todo eso porque pues, ya tenía esta formación, ¿no? Programas de edición, video, ciertas especificaciones, ¿no? Que tienen informática. Ujú. Ujú. Ahora, ya llegaste a la universidad, no se te complicó. ¿Cómo fue tu método de estudio en estos primeros años, Joanny? Método de estudio referente a qué. Si te gustaba hacer apuntes, leías, estudiabas en grupo o eras más individual. Creo que más individual. Y si era como que de las personas que trataba de memorizar las cosas, ¿no? Si nos decían que íbamos a tener un examen de cierto tema, o sea, ese tema me ponía a repasarlo y a repasarlo y a repasarlo. Y siempre como con mi voz interna y nunca me gustó escuchar a los demás estudiar. Jamás, jamás, porque sentía que más me revolvían. Entonces sí era como que muy, muy solitaria. De apuntes, te puedo decir que casi no, o sea, y si lo hacía, ni los volvía a ver. Entonces, cuando se trataba pues de estudiar tal vez, no sé, la parte de un libro, un artículo, lo que fuera, y lo subrayaba, y eso era lo que me ponía así a memorizar y a memorizar. Ujú. Fue lo que a mí me Eh, sirvió. no, no, sí, está súper bien, ¿no? Porque pues todos tenemos una manera de aprender. Como dices, te gustaba leer y memorizar. Tal vez en los primeros años eso funcione bastante, ¿no? Cuando ves anatomía, fisiología, Ujú. huesos, tienes que recordar o generar una manera de aprendértelos. También comentaste que no te gustaba estudiar en grupo porque pues los demás como que te confundían. Y es algo súper común, ¿no? Más en parciales cuando antes del examen se reúnen los grupitos, todos están hablando, hasta te hace dudar a veces. Sí, exacto. Entonces, también lo que decía era que, ok, voy a estudiar un día antes del examen, ese día o esa tarde la voy o me voy a enfocar a eso. Al otro día antes del examen ya no volvía a sacar libretas, a sacar apuntes, ya, nada, nada, nada. Cosa que muchos de mis compañeros sí notaba que hacían, ¿no? O sea, 5 minutos antes del examen, niños seguían repaso y repaso y repaso. Y yo no podía, o sea, porque yo, para mí, o me sugestionaba, a que si lo hacía se me iba a olvidar todo. Entonces digo, no, ya empezó mi día nuevo, el día del examen, y voy con lo que tengo en la cabeza y ya. Yo aplicaba eso algunas veces, pero la mayoría de ocasiones, pues siempre estudiaba con mis compañeros 5 minutos antes y como que trataba de digerir todo. Sí, no, 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 mejor evité eso. Ujú. Ya que comentamos la fase teórica de fisioterapia o educación física, tenemos una mitad práctica, ¿no? Donde te mandan a hacer. ¿Cuáles fueron las rotaciones que te tocó? O la primera que fuiste como observadora. Pues la primera fue en una unidad básica de rehabilitación en un municipio que se llama San José Chiapa, también aquí aledaño a Puebla. Pues como observadora no tanto, o sea, desde mi primera práctica, pues sí, los licenciados en ese entonces, en turno, pues nos decían, aplica ultra, nos hacían examen, a ver, trabaja con este niño, trabaja con este paciente, y yo, pues bueno, ¿no? O sea, la primera práctica con miedo de que te vayan a regañar por cualquier cosa, pero pues me fue bastante bien en mi primera. ¿Y te
tocó una serie súper buena, ¿no? La VR, porque tiene un montón de pacientes y son diversas patologías que te puedes encontrar allí. Sí, 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 sí. Es lo bueno de esos centros, porque pues aprendes bastante. Ujú. Eh, Ahora comentaste que tenías un poquito de miedo, un poquito de temor, que el fisio te regañara, pero también no sentiste algo de miedo al interactuar con el paciente. Sí, sí, también, porque pues obviamente al tocarlo, al hacerle, no sé, un movimiento, una movilización, un estiramiento, pues piensas, no, o sea, tal vez lo voy a lastimar y lo haces despacio. O sea, el paciente ni siente el estiramiento y tú ya piensas que lo estás lastimando. Ese fue como que el miedo. También recuerdo que al menos los primeros pacientes que tuve fueron bebés. Entonces también era ese miedo de, ay, ¿cómo agarro al bebé? Lo voy a romper y su mamá me está viendo, entonces esas cositas pues sí, sí me daban mucho miedo. Sí, sin duda, Joali. Ya que te tocó esta parte pediátrica, ¿te gusta? ¿Te llama la atención? Sí, los pacientes pediátricos, puedo decir que son los pacientes con los que más me gusta trabajar, a pesar de que pues en mi trayectoria con los bebés, o sea, mi trayectoria hablo en mis prácticas, pues no me iba tan bien con ellos, pero actualmente Ujú. creo que es en lo que más me enfoco, en los pacientes pediátricos. Eh, Algo que es muy cierto, ¿no? En el área pediátrica es los papás que siempre están observando y como que eso también al inicio, si no estás acostumbrado, como que te hace, como que te intimida, ¿no? Sí, 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 en un principio, o sea, y ahorita lo veo con algunos chicos que tengo cerca que son de prácticas, pues sí, como que son temerosos, ¿no? En ese aspecto de que está la mamá o el papá y los ven cómo tratan a los niños, pero pues eso es algo que se aprende con el paso del tiempo, tanto a tratar al bebé, a conocerlo, a saber qué quiere y cómo puedes ir interactuando con él durante la terapia y cómo puedes interactuar con el papá para que pues los dos te tengan confianza y pues así también valoren tu trabajo. Sí, sin duda. Y recuerdo que también, pues a mí me tocó algunas sedes de pediatría y recuerdo una ocasión en que me tocó un pequeñín que en toda la sesión se la pasó llorando. Y yo como que decía, órale, esto es también bastante frecuente, ¿no? Yo, Sí, sí, no, definitivamente el que los niños lloren de inicio a fin es súper común. Creo yo que el pan de cada día, al menos en mi caso, que lloren y lloren y lloren y entra un niño llorando, sale y luego entra el otro niño llorando, pero pues bueno, te acostumbras también. ujú. Ahora que estamos enfocados en la primera sede clínica, dijiste que tuviste a cargo de licenciados y eso es algo súper bueno, ¿no? Tener esa retroalimentación, esa orientación. Sí, sí, en mi caso puedo decir que en todas las prácticas que roté, los licenciados con los que estuve fueron bastante comprensibles o sea, conmigo y con mis demás compañeros. Trataron en calidad de lo posible en enseñarnos, no nos trataban mal, a diferencia de otros compañeros en ese entonces que me decían, no, es que en mis prácticas me regañan mucho, nada más me mandan por las cocas, cosas así. Pero pues no, afortunadamente en mi caso sí me tocaron licenciados que pues les agradezco la manera en la que me enseñaron a mí y en la que me trataron. Eh, sí, te lo comento porque pues acá en Oaxaca hay algunas cosas donde pues, no cuenta con un licenciado a cargo, pues son los alumnos que llevan todo el proceso o la evaluación del paciente. ¿Cómo, perdón? Que en algunas sedes no hay licenciados a cargo y pues los alumnos tienen que hacer todo. Sí, sí, la hacen de todólogos y eso no es algo muy bueno que tendría que pasar, pero pues bueno, se tiene uno que ¿Mm? adaptar también a esas cosas. Sí, sin duda. Y ahora, ¿qué otras sedes prácticas se tocaron? También estuve en un asilo, la verdad ya no recuerdo el nombre, te soy sincera, pero pues, o sea, también me fui al otro extremo, ¿no? En la VR trabajar con niños y con pacientes,
adultos jóvenes y adultos, me fui al asilo. Pues ahí también tuve una experiencia bastante, bastante buena. Después estuve en un centro de hidroterapia aquí en la capital, en Puebla, en el Parque Ecológico. Ay. Y después en otra VR también me tocó rotar en el municipio de acá. Y en el área geriátrica, ¿cómo te fue? Sí era un poco más complicado porque pues ahí estábamos, bueno, todos los practicantes y los pasantes estábamos a cargo de las madres que pues trabajaban ahí o estaban cuidando a los pacientes. El trato también con los pacientes era un poco, pues sí, también difícil porque no estaba acostumbrada a tratar con personas pues ya más grandes y sí era el tema de que a veces no te escuchaban, les tenías que levantar un poco la voz, tenías que repetir constantemente las indicaciones, se enojaban contigo, te gritaban, cosas así. Pero pues bueno, yo decía, creo que es parte de, y tampoco me frustraba, ¿no? Con eso. En cuanto a geriátricos, ¿no? Eso es lo del día. Algunos pues no quieren hacer ejercicio, son más sedentarios. Sí, exacto. Que nada más el masajito en los pies, en la espalda, en el cuello y ya, ¿no? Pero pues no, hay que hacer más cosas. Sí, yo también tuve una experiencia en un asilo y querían solo comprarse caliente y su masaje. Sí, ándale, exacto. Y creo que nosotros les poníamos actividades al inicio del día y pocos se integraban. Tenías que ir por ellos a sus cuartos. Ándale, así yo creo que algo similar. Y pues ya que te quedabas y no lo querían hacer, o sea, pues tampoco era como que te pelearas con ellos, ¿verdad? Así de, bueno, está bien, así la dejamos. Sí, eso sí. Ahora que comentaste que estuviste en el área de hidroterapia, ¿no? ¿Te gustó? Sí, también fue una experiencia, pues muy buena, porque al menos ahí me di cuenta de cómo trabajar el ejercicio terapéutico en hidro, qué tipo de pacientes pueden ingresar, cuáles son los cuidados pre y posterior a ingresar al área de hidroterapia, también el ver que a los pacientes se les hace un poco más agradable hacer ejercicio dentro del tanque terapéutico, perdón, a diferencia de que lo hagan afuera, ¿no? Entonces, pues en esa rotación aprendí demasiado y creo que al menos hasta la fecha me he quedado con la idea de que en algún futuro a mí me gustaría seguir trabajando en ese tipo de área. Y cuando te tocó hidroterapia, ¿ya habías llevado las materias o los métodos de intervención? Ya nos habían dado todo lo teórico. Obviamente cuando llegas a la práctica y el licenciado te hace el examen, se te olvida todo, pero pues bueno, ya con el paso del tiempo en esa sede lo fui recordando. Y también muy pocos tienen esa oportunidad de estar en tanque terapéutico y abordar pacientes. Sí, fíjate que sí, y creo que es algo que como fisioterapeutas debemos de traer de base, ¿no? De la licenciatura, o sea, una práctica no de una sola ocasión, sino de una rotación completa en el que aprendas a trabajar en tanque terapéutico, porque te abre más la mente de cómo puedes ir interviniendo con tus pacientes e ir cubriendo sus necesidades. Y también, ¿no? Pocos pacientes tienen la oportunidad de asistir a este tipo de terapia. Sí, son pocos. Y creo más yo que es falta de información con ellos. O sea, que también no se les da a conocer que tienen ese método o a lo mejor no se les da como que las facilidades, ¿no? De decir, ok, tal vez usted no tiene tanta disponibilidad para ir, pero lo podemos trabajar de esta otra manera, ¿no? Entonces creo yo que es más como que la información que nosotros le debemos de dar a los pacientes para que pues también ellos sepan qué otras oportunidades tienen.
Ujú. Sí, y también influye el aspecto o el factor socioeconómico, ¿no? Porque también las sesiones allí. Sí, sí es caro, la verdad que sí. Pero igual es lo que te comento, se puede ir trabajando. Al menos actualmente, pues he pensado en intervenciones o en maneras de que a un paciente sea de fácil acceso. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo, pues hay escuelas de natación. Obviamente no es un tanque terapéutico y no tiene las especificaciones que debería de tener, pero al menos a la altura o la profundidad de la alberca, pues es apta, ¿no? Y y ese tipo de escuelas también se abre a que, ok, puedes venir si quieres 2 veces a la semana y te cobro 100 pesos por sesión. Entonces dices, bueno, creo que es algo bueno que el paciente pague esa clase que el fisioterapeuta le va a dar, ¿no? Obviamente Ujú. más. Sí, justo lo estaba comentando con un compañero de cómo hacer ese tipo de terapias y, ante todo, ¿no? Brindar el beneficio al paciente. Sí, se pueden ir haciendo convenios con las escuelas de natación y cosas así. El chiste es buscarle. Ujú. Y de ahí, ¿qué otra serie tocó, Joali? Y otra VR también. Fueron 4 de prácticas. Ujú. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste al llegar por segunda vez a una VR? Pues ya con más confianza. En ese entonces era ya mi última práctica, la que va antes del servicio. Entonces también, afortunadamente, llegué a un lugar donde había bastantes pacientes. La licenciada encargada era bastante accesible con cualquier duda que tuviéramos, nos apoyaba mucho y nos daba la libertad, ¿no?, de trabajar con los pacientes. Entonces eso nos daba todavía más confianza y pues bueno, ahí creo que ya no sufrí tanto con respecto al temor. Y creo que ya en tu última rotación ya te tocaba ayudar a los nuevos. Ándale, al practicante ajá, al de las prácticas nuevas, pues. Ujú. ¿Y qué tal? ¿Se te da a comunicar bien las ideas, exponer? ¿Cómo? Si tienes que dar indicaciones o capacitar al nuevo. Pues en ese entonces ya nada más nos decíamos, no, pues con este paciente trabajamos así y así y vamos a realizar estos ejercicios. Y él así de, ok, está bien, y ya como que se fluía, ¿no?, con la corriente, pero no era tan así a sentarnos o a sentarme y no con él y explicarle ciertas cosas, o sea, no, así no. Ujú. ¿Y el año de servicio social, cómo te fue? Pues bien, en el servicio social me tocó hacerlo en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Ahí pues complementé más el aprendizaje porque pues al ser un hospital y de primer nivel, podré decir, pues se complementó mucho ya la información que traía y obviamente es otra manera de trabajar, pero pues tienen demasiadas cosas con las que aprendí bastante. A lo mejor el trato con nuestros superiores, pues sí era de muchísimo, muchísimo respeto, porque pues hasta cierto punto al ser militares, pues me intimidaban. Pero también traté de llevármela tranquila para no tener ningún problema con ellos. Y me fue bien. Sí, por la disciplina, ¿no? Y el orden que llevan. Sí, todo eso. Allí, en este tipo de rotaciones, checas más lo del uniforme, la limpieza, todo, ¿verdad? Exactamente, ahí era la entrada puntual, tus zapatos limpios, el uniforme es igual para todos, te debes de dirigir a tus superiores, pues con respeto, con tus compañeros también, todo el protocolo de intervención, con los pacientes debe de ser como ellos te lo dicen, ni tú le pones de más ni le quitas, entonces es bastante estricto el cómo se manejaban las cosas, o se manejan, yo creo, las cosas ahí. Ujú. Estando en el hospital, ¿qué áreas te tocó rotar, Giovanni? Me tocó en el área de electroterapia, de mecanoterapia, de hidroterapia, en piso, o sea, ir a ver a pacientes internos y en el área de rehabilitación pulmonar.
¿Y qué te pareció esta última área que dices, rehabilitación pulmonar? Pues fíjate que ahí sí también entré con muy, muy poco conocimiento porque anteriormente ni en la práctica ni en lo teórico había tenido pues tanta, tanta enseñanza pues. Entonces, pues ya al momento de aplicarlo o que nuestro superior nos preguntaba ciertas cosas, pues la verdad no sabía tanto, pero en el tiempo en el que roté, el aprendizaje que me dejó, pues sí fue mucho y también me di cuenta que es otra área de la que muy pocos fisioterapeutas intervienen o piensan dentro del tratamiento de ciertos pacientes y que les ayuda. Ujú. Y como dices, ¿no? Ya es como un enfoque del área de la fisioterapia. Sí, sí. Incluso en cuanto pues salí del área de, bueno, del servicio y comencé a tratar a pacientes, pues también ya veía este punto, el que no podía dejar a un lado también la rehabilitación pulmonar, obviamente en ciertos pacientes. Ujú. ¿Y los fisioterapeutas ahí ya eran enfocados en el área? Sí, el que estaba encargado en el área de rehabilitación pulmonar, sí, o sea, tenía, te seré sincera, no recuerdo si eran ya especializaciones, certificaciones o algo similar, pero ya era una persona con bastante experiencia y que de verdad sabía muchísimo. Ujú. Sí, y está súper bien, ¿no? Que te caso alguien que ya esté involucrado en... Perdón, no escuché bien la última parte, se cortó. Ah, comentaba que es bueno tener a alguien entrado en el área. Sí, porque sabe lo que hace, o sea, sabe lo que te dice, sabe lo que te pide y sabe cómo te lo va a enseñar para que lo comprendas. Entonces, pues ese es un beneficio, al menos que en el hospital, pues me pudo dar o nos pudo dar a los compañeros con los que también compartí esa sede. Ujú. Y, y cuando dabas consulta interna, fue en el hospital, ¿En el qué, perdón? lo de las consultas. Ah, cuando subíamos a ver a los pacientes encamados. En un principio sí fue difícil porque también nunca había tratado a pacientes o sea, que habían tenido una cirugía reciente y que el médico tratante nos decía, o sea, pues ya muévelo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, una intervención en columna. Me acuerdo mucho de esa ocasión que llegué, nos daban como que siempre nuestra hojita con indicaciones y teníamos que hacer a la pie de la letra todo eso, ¿no? Entonces, estaba trabajando con el paciente y de repente llega su médico tratante, que en ese entonces pues ya, o ellos más bien son de cargos ya altos, mayores o coroneles. Entonces, me dijo, no, pues ya muévelo, ya páralo. Y yo, no, ¿cómo lo voy a parar si lo acaban de operar de la columna? Y dice, no, o sea, ya páralo. Yo sé lo que le hice, te estoy dando la indicación de que lo hagas. Y yo, bueno, ok, con miedo, claro, ¿no? O sea, decir, lo voy a hacer porque me lo están indicando, pero pues con muchísimo miedo de que al paciente le va a doler y cosas así. Pero pues también fue una experiencia muy buena porque precisamente eso me quitó el miedo al tratar a los pacientes. Entonces, actualmente ya con alguien que viene a mí con una cirugía de 2 meses, digo, bueno, o sea, ya, a ver, señor, ya párese. Entonces, pues, sí, no, fue bastante bueno para aumentar la confianza al momento de tratar a un paciente que recién acaba de salir de una cirugía. Ahorita es algo importante que sí o sí debes tener, y pues así pues, Sí, definitivamente, pues es algo que debemos de tener mucho en cuenta. aparte de ese paciente te tocó, por ejemplo, pediatría o algo por el estilo. Pediatría no, porque si no mal recuerdo, en ese hospital no tenían esa área, si no mal recuerdo, pero nunca me tocó estar ahí. En unidad de cuidados intensivos, sí, en neurología
también, en traumatología, en área de varones, área de mujeres, en donde eran más como que lesiones de fracturas, de, no sé, antebrazo, hombro, tibia, fémur, cosas así. Pero dentro de los pacientes internos, en esas áreas fue donde me tocó estar. ¿Giovanni? ¿Cómo, perdón? Es que lo siento, es que en algunas ocasiones como que se corta el audio y no logro distinguir toda la palabra. Comentaba del área de cuidados intensivos. ¿Cómo es allí? Ok. En el área de UCI era más rehabilitación pulmonar y estar verificando que, obviamente, dentro de la rehabilitación pulmonar, que sus signos vitales estuvieran bien, su oxigenación, tal vez aplicábamos reeducación del patrón ventilatorio diafragmático, aunque el paciente estuviera pues sedado, le hacíamos movilizaciones, depende de la lesión que tuviera en ese entonces, obviamente cuidando toda esa parte, ¿no? Sus signos vitales que se mantuvieran estables. Sí, y igual en un principio pues ibas con miedo, ¿no? Porque son los pacientes más graves, pero ya conforme iba pasando el tiempo, ya era el pan de cada día, entonces fue Lo que tenemos en UCI son el monitor y los vitales. Sí, exacto. Y también el tratar como que con las enfermeras que en ese entonces estaban en cuidado, ¿no? Así trabajas, pero muy cautelosamente para que también las enfermeras no te vayan a decir, no, ten cuidado con la sonda o cosas así. Y incluso con ellas, ¿no? Tener interacción, porque están siempre cuidando al paciente, observándolo. Sí, sí, exacto. Ahora, después de haber terminado el servicio social, ¿cuál es tu modelo de trabajo que tienes? Pues posterior al servicio social estuve un tiempo pues sin trabajo. De hecho hice otras cosas muy aparte de la fisioterapia, ya hasta que tuve la oportunidad de ingresar a un en ese entonces era VR del municipio de donde yo soy, de Xutetelco, que fue a finales del 2018. Entonces pues siempre comencé, o al menos mi primer empleo fue en el sector público, igual aprendiendo de cómo se trabaja ya más administrativamente, ¿no? Porque ya que te contratan a ti como licenciado en una VR, te encargas de todo eso, tanto de los pacientes como de lo administrativo. Entonces, pues sí fue un cambio no tan drástico, pero sí en el que tuve que aprender más cosas, muy independiente de cuando me tocaba ser practicante, ¿no? Y nada más agarraba el paciente, hacía su nota y ya. Entonces ya, como te mencionaba, posterior al servicio, entré a esa VR del municipio de Xutetelco, trabajé año y medio en ella, eh, terminé laborando ahí. Igual, posterior a eso, me quedé un tiempo dedicándome a otras cosas que no eran de la fisioterapia, hasta que nuevamente regresé a esa misma clínica, contratada por otras personas. Uh-huh. Y eso, ¿no? Que a veces como físico te toca el trabajo administrativo que te toca. Sí, sí, sí. Por lo regular en las unidades básicas se llevan formatos que pues vienen desde el estado, ¿no? O sea, que ya te los mandan y que deben de, o están, pues muy especificados. Y ya el conocer y adaptarte a esas cosas, pues es bastante benéfico, ¿no? Porque aprendes más, pero pues sí suele ser algo complicado en un inicio. Ya de ahí, una vez que sabes cómo hacer los formatos, dices, bueno, ya puedo irme a otra clínica sin problema. Sí, ante todo, las componentes, rellenarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Por todos lados aprendí.
Eh, también comentaste, ¿no? Que está moderno, también cambia la administración, contratan un nuevo oficio. Exacto. Ujú. Sí, por eso fue que en el 2021 cambió la administración y tuve la oportunidad de volver a ingresar. Obviamente ya fue más fácil porque ya sabía todo el método de trabajo que se hace ahí. Entonces, pues no fue complicado. Y al menos dentro de mi aprendizaje, pues ha sido muy bueno porque cada vez llegan casos muy diferentes. Ya sabes, de esas patologías que ves, que su etiología es de una en un millón, te llega a ese tipo de clínicas. Entonces también es muy bueno porque aprendes demasiado de los pacientes. Ujú. Eh, y justo, ¿no? Ayuda bastante a la población por el precio accesible, ¿no? Que tiene el municipio. ¿Cómo? Sobre los precios, que son muy accesibles. Ah, sí, definitivamente. Eh, el que una terapia te la den a un bajo costo, pues a las personas les ayuda mucho y más a las enfermedades en las que tienen que acudir 3 veces a la semana o incluso todos los días, ¿no? Porque son pacientes que tienes que sacar rápido. Entonces el que sean accesibles pues le ayuda mucho a la comunidad. Incluso también pues en las administraciones las personas que están a cargo a los pacientes que son de muy bajos recursos pues les dan sus descuentos o los pasan como exentos para que tengan el servicio gratuito y eso también es muy bueno. Eso ayuda bastante, ¿eh? ¿Mande? Que ayuda bastante. Son Sí, 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 es muy bueno que al menos el gobierno en esa parte pues se involucre con las personas que más necesitan de una atención así. lo comento porque, pues, yo estoy dando terapia en área privada, que notan la gran diferencia. Sí, 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 sí. O lo privado, pues obviamente es más caro, ¿no? Y también tratas de darle pues más tipos de intervenciones a tu paciente con lo que lo puedas ayudar. Pero al menos en mi caso, trato de que el servicio en la unidad en donde yo estoy sea casi privado, ¿no? O sea, no les medimos el tiempo, ni les decimos, ya se le acabó, ahí nos vemos mañana, o sea, no. Y trabajamos con lo que más tengamos a las manos para que, pues bueno, ¿para qué estudiamos esto, no? Para beneficiar al paciente y para recuperarlo lo más rápido posible. Sí, también la cantidad de pacientes atiendes en la unidad. Sí, 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 son bastantes. Te podría decir que ahorita en la unidad somos tres terapeutas y cada terapeuta diario puede recibir de entre 10 y 15 pacientes y eso que no es un horario tan amplio. Pues sí, sí son muchos. Si estuviera un solo terapeuta, pues no lo hacemos. Órale, tiene un buen de pacientes, ¿eh? Muchísimos, bueno, y aparte también es importante mencionarlo. Actualmente también tenemos a chicos de servicio, a chicos de prácticas y que nos apoyan bastante con ellos, porque pues imagínate, para un solo terapeuta, esos pacientes de 8 a 4 no, no da. Ahora que comentas que tienes practicantes a cargo, ¿cómo indicas que se Pues eso lo he aprendido como que ya con el paso del tiempo de ser ahora la licenciada, ¿no? Pero pues sí trato de que al menos la formación de ellos que tengan en clínica sea similar a la que yo tuve. Siempre que tengan pues respeto,
que tengan confianza para empezar, ¿no? En ellos mismos al tratar a un paciente. También actualmente soy como que mucho de reglas. A mí en el servicio pues me fue con la disciplina, entonces también ellos ahorita están con esas reglas, ¿no? Y ya al momento de tratar o de que ellos intervengan con los pacientes, pues les decimos qué patología tienen, ellos tienen acceso al expediente para que puedan revisar sus notas de evolución, su referencia médica. Obviamente, pues sí están bajo la supervisión, ¿no? Pero se les dice, a ver, te toca hacerle movilizaciones pasivas de tal miembro, ¿no? O aplícale el ultra a tal dosificación. Y ya de vez en cuando, ¿por qué a tal dosificación o así? O que sus tareas y esas cosas. ¿A poco estás delegando tus alumnos, ¿no? A los pacientes. Ándale. Sí, ya ellos también se van, pues, digamos que agarrando confianza con los mismos pacientes, entonces ya saben, ¿no? Si ya lo trataron una vez, ya llega ese mismo paciente a la otra sesión que le toca y ya lo pasan con más confianza y ya está como que ellos saben, no, pues yo lo voy a tratar a él. Aunque no les diga específicamente, este es tu paciente, o sea, no, pero pues ya saben lo que tienen que hacer. Actualmente, ¿cuántos pasantes a cargo? Pasantes son 13 y practicantes 15. Vaya, sí, muchos. Sí, son demasiados. Sí, son muchos. Pero pues bueno, se les tiene que dar la oportunidad de que hagan sus rotaciones en la clínica. Son las cantidades que también nosotros les pedimos a las universidades, los que ellos nos mandan, y pues bueno, tratamos de que aprendan lo más que se pueda. Hay lugares donde pues personal y en tu unidad pues hay muchos, ¿no? Pueden trabajo. Sí, somos muchos. Ya ni te digo cuando, pues no sé, toca hacer una actividad, no sé, cualquier cosa de la clínica y tenemos que contar a todos, ¿no? Ya cuando mi jefa me dice, ¿cuántos son? No, pues somos 20 y tantos o 30 y tantos, y ella así como de, ¿qué, caray? Sí. Bueno, Joali, ya llegamos a la final de la entrevista y quiero comentar de redes sociales. ¿Cómo inició la Ok, la cuenta inició pues en pandemia. En ese entonces, yo estaba en clases de mi maestría, entonces, pero no estaba trabajando. Lo que yo quería era, pues para mí, repasar, volver a estudiar con hacer ciertos resúmenes de alguna información y dije, ok, ¿por qué no plasmarlo en una página de Instagram, y darlo a conocer a las demás personas que les interese? Todo enfocado a mi maestría, ¿no? A la neurorehabilitación. ¿Y qué tal la maestría? ¿Cuál es el plan que llevan? Pues bueno, de inicio, pues te adentran mucho a lo que es la discapacidad, entonces sí como que te abren la mente del por qué la neurorehabilitación se enfoca a ciertas patologías o a ciertas cosas, o por qué es importante, ¿no? Relacionarlo mucho con la discapacidad, hacerles ver a los pacientes sus derechos, también nosotros conocer los derechos de los pacientes o de las personas con discapacidades, posteriormente pues todo lo que incluye la anatomía, la fisiología, posteriormente también las técnicas de neurorehabilitación y al final pues ya el proceso de titulación, que es hacer una tesis. En cuanto a los métodos de intervención, en neurorehabilitación, ¿o cuáles pasan? Nos dieron el método de Perfetti, Margaret Root, FNP, Bogta, Bobat, más en específico esos.
hace unas semanas entrevisté a un terapeuta, Boita. Ujú. Estaba interesante, ¿no? De cómo abordan a los pequeñines. Sí, sí, o sea, sí es también un poco complicado al momento de la intervención, pero pues bueno, queda más que ver cómo lo manejas con el paciente para que también se sienta seguro y pues que tenga un resultado, ¿no? El objetivo que tú quieres lograr. Al igual en tu maestría, pacientes geriátricos y adultos, ¿no? O se ve. Sí, sí, ujú, sí, por lo regular son entre esas edades, porque al menos actualmente son los pacientes que más llegan a sufrir algún evento cerebrovascular, que ya tienen diagnóstico de Parkinson, neuropatías, cosas así. O sea, es como que de extremo a extremo la neurorehabilitación. Ves pacientes geriátricos y ves pacientes pediátricos, porque también son los que tienen como que mayores factores que predispusieron a su enfermedad. Exacto. Yo comento con colegas que poco a poco la fisioterapia se va especializando. Sí, 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 así es. Y también pues cada quien se va yendo hacia el área que más le gusta. Ujú. Porque pues neurorehabilitación es súper amplio, ¿no? Pues en niños, adultos o geriátricos. Sí, sí, tiene una gama muy amplia de tanto de pacientes como de enfermedades. En México, o al menos en esta zona, pues son más frecuentes las parálisis cerebrales infantiles o EMOC, y los eventos cerebrovasculares. Son los más comunes, pero pues también de repente te llega alguna distrofia muscular, una esclerosis múltiple, una lesión medular. Entonces, pues sí, como que tu conocimiento debe de ser bastante amplio al momento en el que intervienes o haces una valoración. Ujú. Estas capacitaciones que tomamos pues ayudan del paciente. Sí, sí, nos tenemos que seguir preparando porque un maestro en alguna ocasión me lo dijo, o sea, no te puedes quedar únicamente con la licenciatura, o sea, debes andar buscando el prepararte, el conocer más cosas, porque si no el paciente o la patología te gana con respecto al conocimiento o a la intervención, entonces pues sí, eso lo debemos de tener muy en cuenta. Y ante todo, ¿no? Que estar en evidencia científica, los estudios comparando más efectiva. Sí, sí, todo eso cuenta. Comentando sobre redes sociales, ¿cuáles son los objetivos actualmente? Pues mis objetivos, al menos ahorita, pues es permanecer en esa área de trabajo en la que estoy, seguir aprendiendo tanto de los pacientes como ir interviniendo de lo nuevo que aprendí y realmente ver, ¿no? Directamente con el paciente cómo funciona. También, pues ahorita estoy en el proceso de terminar mi tesis, ¿no? Y ese es el objetivo más importante de este año, terminar la tesis de la maestría para ya poder titularme. Uh-huh. En cuanto a publicaciones, pensado mantener editando, subiendo información. Sí, definitivamente sí. El problema ahorita ha sido que no tengo demasiado tiempo, ¿no? Pero sí me gustaría al menos en la página seguir subiendo más información, tanto de información base con respecto al área de neurorehabilitación, información de al menos evolución de pacientes y cosas de ese tipo. Uh-huh. Porque pues es difícil editar, ¿no? Lleva tiempo. Sí, al menos en
en mi caso, pues lo que más se me hizo fácil fue Canva, ¿no? Y, y hasta, o sea, está muy fácil. ¿Sabes? A mí lo que me cuesta más trabajo es resumir la información que quiero dar a conocer. Y, o sea, y resumirla, que sea comprendible y pues que todo pues sea verídico, porque también eso al menos me enfoco mucho, tanto con mis pasantes y practicantes cuando les pido tarea, tanto conmigo misma, el que la información no sea tan atrasada. Y pues eso sí se lleva bastante tiempo investigar. Ajá. Y pasarlo a cine está difícil. Sí, sí. Bueno, Joali, ya con eso terminamos, la entrevista. Quiero preguntarte el último, y es, ¿cuáles son los consejos que le darías a los fisioterapeutas que están iniciando? Creo que el más importante es que cada vez que ellos vean a un paciente sean empáticos y que identifiquen o que sepan que los traten como quisieran que los trataran a ellos o a un familiar, siempre referirse a ellos con respeto por su nombre, porque al final de cuentas que tengan una patología, tienen una individualidad o son una persona, entonces siempre debemos de verlos así. Y pues bueno, al menos a quienes inician prácticas o estudios, pues serlo bastante disciplinado y respetuoso con quien en ese entonces esté a su cargo y absorber lo más que se pueda de información positiva. Lo negativo, dejarlo a un lado y nada que se tomen a pecho. Súper bueno, porque la interacción con el paciente es fundamental y ante todo, ¿no? Está siempre hablando más atrás, enfocándonos. Sí. No, los pacientes son nuestra prioridad y siempre hay que tratarlos con el respeto que se merece. Bueno, yo con esto terminamos. ¿Qué te pareció la dinámica? Muy bien y muchas gracias por la invitación. La verdad es que, pues como te decía, no había tenido una experiencia de este tipo y me gustó, pues, darles a conocer un poco de mí. Siempre lo digo al final. Tal es la primera intervención, sea para conocerte, y ya en una segunda comentar sobre un caso de... Claro que sí. Va. Bueno, la comunicación. Nos vemos en un próximo. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego, Joali. Adiós.